Buenas tardes, alumnos. Como podrán visualizar, vamos a hablar de los postulados del republicanismo en la clase de hoy. El republicanismo es una corriente de pensamiento político que se opone a la monarquía y propone la república como forma idónea de gobierno del Estado. Sus principios se fundamentan en la ley, el derecho, la soberanía del pueblo y la libertad del ciudadano. La república fue un modelo de Estado que funcionó en la antigua Roma entre los años 509 a.C. al 27 a.C., periodo comprendido entre el fin de la monarquía y el inicio del Imperio Romano. La república fue estudiada por filósofos griegos como Platón y Aristóteles que aportan con la caracterización de esta forma de gobierno. Etimológicamente, república proviene del latín res publica, que significa la cosa pública, donde lo más importante será el bien común. Epistológicamente, la república implica que todos somos iguales ante la ley, siendo ésta quien regula la vida en la sociedad y frena los abusos de los gobernantes. Tenemos las diferencias con otros modelos de organización política. Contraria a la monarquía y a la aristocracia, en la república la figura del monarca es suplantada por la de un jefe de Estado, el cual es elegido popular y democráticamente por el pueblo, mientras que en la monarquía predominaban los intereses del monarca y en la aristocracia los intereses de los de mejor linaje. La república tiene como centro de interés al pueblo, que es el protagonista. Tenemos los principios y características del republicanismo. Los principios son guías filosóficas que estructuran una corriente de pensamiento. En el republicanismo, estos son A. El reconocimiento de las personas como ciudadanos, por tanto, como actores políticos. B. El patriotismo como valor supremo. C. La preeminencia de lo público sobre lo privado, por tanto, la autoridad en la vida privada para limitar el deseo de poseer individualmente. El bien común es el objetivo. D. El valor de las leyes como reguladoras de la sociedad. E. La libertad como factor fundamental, entendida como una acción consciente de elección de posibilidades sin sujeción a voluntad alguna y encaminada a la realización de la plenitud humana, garantizada por la ley. F. La oposición a la corrupción. G. El fortalecimiento de los valores cívicos. Esas son las características del republicanismo y los principios. Actualmente hablamos de repúblicas democráticas, aunque democracia y república son dos conceptos distintos. En la república puede funcionar una forma de gobierno democrática o dictatorial sin que sus principios dejen de prevalecer. Tenemos las características del republicanismo, que ya las hemos mencionado. La soberanía radica en el pueblo, existe una división de poderes, hay igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, los gobernantes son electos por el pueblo y por un periodo determinado, los gobernantes son responsables de sus actos ante el pueblo, los actos del gobierno son públicos, impera la ley que regula la actuación de gobernantes y gobernados. Quien detenta el poder ejecutivo es un presidente y no un rey. Esas serían las características del republicanismo. Vamos a hablar de las formas de republicanismo. La ley ampara tres formas de organización de la república, que son centralista, federalista y confederalista. La diferencia principal entre ellas tiene que ver con la organización territorial, la repartición de poder y el grado de autonomía que tiene cada una. Como pueden visualizar en el siguiente mapa, tenemos las formas de organización de la república. El centralismo, modelo basado en un Estado central unitario. Esto significa que una sola entidad jurídico y política es la que detenta el poder y la soberanía sobre un territorio determinado. Un ejemplo es Ecuador. Tenemos el federalismo, modelo de Estado donde el poder político se divide entre una autoridad nacional y distintas unidades locales autónomas llamadas provincias, regiones o estados. Cada uno de estos se guía por un gobierno soberano, cuyas decisiones afectan a ese estado y a los ciudadanos. Un ejemplo del federalismo es Estados Unidos. Tenemos por último confederalismo.
que es la alianza entre países independientes autónomos que se unen por un tema específico y de interés mutuo. Pueden compartir una misma constitución, moneda o ejército. Las decisiones de los gobernantes afectan a todos los estados. Ejemplo, la Unión Europea. En el centralismo es un sistema de organización estatal donde las decisiones, los proyectos de nación y la demarcación de políticas de tipo económica, social, cultural, etcétera, provienen de un centro o gobierno central. A estos estados se les conoce también como estados unitarios, ya que es el ejecutivo, en concordancia con los demás poderes, el que define las políticas y la organización de la economía. El Estado central está representado políticamente por un gobierno, el cual es elegido democráticamente en las urnas y hace efectivo su poder sobre un territorio y población determinados. Esta población está sujeta a un conjunto de leyes vigentes en toda la nación y goza de iguales derechos y deberes. Bajo el modelo del Estado central, las regiones, provincias y cantones se encuentran regidas por un mismo esquema y orden jurídico, económico, político y social que rigen en toda la República. El Estado central tiene a su cargo competencias exclusivas como la seguridad nacional y defensa del territorio, el régimen económico y tributario. Las regiones, provincias, cantones y parroquias tienen sus propias formas de gobierno, denominadas gobiernos autónomos descentralizados, que vienen a ser los GAC, que tienen competencias propias dentro de su ámbito territorial de acción, sin que por ello dejen de estar sometidos al marco legal y a las políticas nacionales que rigen para todo el país. Países con este modelo son Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay y otros. Tenemos el federalismo. La palabra federalismo viene del latín feudus, que significa pacto o alianza. En el federalismo es un acuerdo establecido entre varias unidades territoriales autónomas de ceder parte de su autonomía a una autoridad general estatal para que las gobierne en temas generales de interés común a través de políticas y leyes nacionales. Los estados federales gozan de autonomía y competencia exclusiva en las cuales el gobierno federal central no puede inmiscuirse porque cada estado elabora sus leyes, elige autoridades, recauda impuestos. El primer estado federal en América fue Estados Unidos en 1787. Venezuela, Argentina y México son también estados federales. Por último, tenemos lo que es el confederalismo. Es un sistema político que consiste en la unión o alianza entre dos o más repúblicas soberanas e independientes que comparten intereses en común, como la defensa del territorio nacional, las políticas migratorias, la creación de un mercado común, la integración regional en cuestiones políticas, económicas y sociales. Se forman así asociaciones o mancomunidades de estados mediante pactos o tratados internacionales que sellan el vínculo. Esta modalidad, en esta modalidad, los miembros ceden poder a una instancia de gobierno central para que emita políticas o tome decisiones generales con base en el bien común. Es un tipo de autoadministración política. Como ejemplo de este tipo de forma de gobierno tenemos lo que es la UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, y la Unión Europea. Eso sería todo con respecto pues al confederalismo y las formas del republicanismo. A continuación vamos a explicar lo que es la tarea. La tarea, como les he mencionado. La tarea consta de 3 preguntas de selección múltiple y 2 de razonamiento lógico, en las cuales tienen que responder según la pregunta. En las de selección múltiple tienen que seleccionar la opción correcta en base a la pregunta planteada. Y en la de razonamiento tienen que contestar según la pregunta planteada. Eso ha sido todo, alumnos, con respecto a la clase. Ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente clase.